Continúan los ataques mutuos en Oriente Próximo. Esta madrugada se ha observado una intensa actividad en la frontera libanesa. En los últimos días, se ha producido un aumento significativo de los ataques de las IDF en el Líbano. Las operaciones dirigidas contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano han intensificado considerablemente las tensiones en la región. Las IDF están respondiendo de forma estratégica y decisiva a los ataques que suponen una amenaza para las ciudades del norte de Israel. A pesar del aumento de los ataques de las milicias iraníes respaldadas por Hezbollah, Israel no ha puesto en peligro sus objetivos militares en esta operación. Israel trata de hacerse con el control de zonas estratégicamente importantes de la región, organizando amplias operaciones aéreas y terrestres. En este proceso, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo algunos ataques aéreos importantes. El ejército de Hezbollah ha sufrido serios golpes como consecuencia de los ataques israelíes contra el cuartel general secreto de la organización y otros lugares relevantes del Frente Sur. Hezbollah ha establecido una fuerte organización en el sur del Líbano, especialmente a lo largo de la frontera. Estas posiciones suponen un grave riesgo para la seguridad de Israel. La mayoría de estas amenazas han sido neutralizadas por los ataques aéreos israelíes. Con este ataque, la Fuerza Aérea Israelí destruyó la última instalación utilizada por Hezbollah para producir armas. Hezbollah, que no ha recibido el apoyo que esperaba de Irán en los últimos días, está acorralado. Al darse cuenta de que Hezbollah estaba acorralado, el ejército israelí llevó a cabo una operación inesperada y les asestó el mayor golpe. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Examinemos juntos las últimas noticias. Estas operaciones en el sur del Líbano, que constituyen la base de la estrategia de defensa de Israel, tienen el potencial de cambiar los equilibrios militares en la región. Cuando se analizan los detalles de las operaciones, se ve que la Fuerza Aérea Israelí está llevando a cabo estas misiones de forma altamente estratégica y sensible. La importante información obtenida de la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Operaciones israelíes muestra con certeza que los ataques tuvieron como objetivo posiciones estratégicas de Hezbollah, incluidas las unidades Nasser, Badr y otras. Además de estas fuerzas, se llevaron a cabo con éxito operaciones contra las fuerzas Radwan, consideradas una de las fuerzas de élite de Hezbollah. Las fuerzas Radwan son una organización militante armada y bien estructurada, conocida por sus acciones y ataques, especialmente en la frontera con Israel. Al atacar a estas fuerzas, quedó claro hasta dónde había llegado Israel en sus operaciones contra Hezbollah. Estos intentos se beneficiaron en gran medida de los ataques aéreos israelíes. Estas amplias operaciones, en las que participaron 100 aviones israelíes, neutralizaron a unos 50 combatientes de Hezbollah, incluidos 6 altos mandos. Estas derrotas redujeron significativamente la capacidad de Hezbollah para llevar a cabo operaciones militares en el sur del Líbano. En concreto, estos ataques se dirigieron contra depósitos de misiles y cuarteles generales secretos de Hezbollah. Como consecuencia, la organización sufrió graves pérdidas logísticas para futuros ataques. Estas operaciones también condujeron a la destrucción de 30 objetivos pertenecientes a la unidad de cohetes de medio alcance de Hezbollah en el sur del Líbano. Estos sistemas de cohetes constituían uno de los riesgos potenciales más importantes para los asentamientos del norte de Israel. Según datos clasificados, la aviación israelí alcanzó efectivamente 95 objetivos, minando gravemente los planes de ataque de Hezbollah. Según las evaluaciones de las FDI, Hezbollah empezó a construir un túnel hace más de 2 años, y las FDI lo descubrieron inmediatamente. En lugar de proporcionar información sobre la ruta subterránea, las FDI comunicaron a Hezbollah su intención de supervisar la construcción del túnel. Aunque el ejército hizo hincapié en que las IDF tenían conocimiento previo del túnel y pleno control sobre la zona, el túnel fue descubierto físicamente por comandos durante incursiones recientes en el sur del Líbano.
Según el ejército, se encontraron armas y explosivos, incluidos misiles antitanque, mientras inspeccionaban el túnel. Los IDF aprovecharon la oportunidad para destruir el túnel, porque ahora tienen más poder en el sur del Líbano. Las IDF confirman que no existen otros túneles desde el Líbano a Israel. La 36ª División de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, informó que había destruido más de 500 objetivos de infraestructura y túneles subterráneos pertenecientes a Hezbollah desde que entró en el sur del Líbano hace una semana. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército también eliminó a un gran número de terroristas y destruyó armas e infraestructuras de almacenamiento de armas. El ejército difundió un video en el que se mostraban las actividades de las fuerzas militares de la división en el sur del Líbano. La creciente influencia de Irán en la región y su apoyo a Hezbollah han complicado aún más el conflicto. Irán participa activamente en estas crisis, proporcionando apoyo militar, financiero y logístico a Hezbollah. Además, las acciones de Israel en el sur del Líbano pueden entenderse como un intento de neutralizar el control de Irán en la región. En este proceso, Israel se ve cada vez más amenazado por las acciones conjuntas de Hezbollah y las milicias respaldadas por Irán. Por ello, Israel está aplicando un plan múltiple para reducir la influencia de Irán en la región y debilitar a Hezbollah. Israel sigue lanzando importantes ataques contra objetivos en Siria como parte de sus operaciones militares en la región, que se extienden más allá del Líbano. Está ampliamente reconocido que Siria es un importante centro de apoyo militar y logístico iraní a Hezbollah. En este contexto, Israel llevó a cabo una importante operación militar en Damasco, la capital siria. El objetivo era un inmueble situado cerca de la embajada iraní en la zona de Mase al-Kadhimi de la capital, con el fin de debilitar la influencia de Irán en Siria. Fuentes locales afirman que el ataque aéreo israelí alcanzó a miembros de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní en el interior del complejo, causando importantes daños. Murieron 3 combatientes iraníes y 7 miembros de Hezbollah. Se sabe que funcionarios de Hezbollah y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní utilizan con frecuencia el edificio bombardeado por Israel. Se cree que las personas atacadas estaban coordinando las acciones de Hezbollah en el sur del Líbano y la participación de Irán en Siria durante una importante conferencia celebrada en el edificio en el momento del ataque. Este ataque representa solo una parte de las operaciones en curso de Israel en Siria. Según el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el ataque de Israel contra Irán será mortífero, decisivo y particularmente impactante. Según Gallant, Irán no entenderá lo que les ha pasado ni cómo ha sucedido. Además, el ataque de Irán de la semana pasada fue agresivo, pero fracasó porque no fue preciso. Gallant subrayó que ningún avión, soldado o ciudadano resultó herido en el incidente. Todas las pistas estaban operativas y la IAF no sufrió daños. Toda la cadena de mando está adaptada y centrada en esta cuestión, lo que indica que todos en el estamento de seguridad de Israel, desde el primer ministro hasta los soldados sobre el terreno, están unidos en la cuestión de atacar a Irán. Además, se han llevado a cabo importantes ataques aéreos contra posiciones militares iraníes en Siria. Uno de los objetivos más importantes de Israel era una base militar iraní con una fábrica de producción de armas. Estas instalaciones eran cruciales para suministrar armas a las milicias locales. Según los informes, la aviación israelí bombardeó intensamente el complejo y destruyó la mayoría de las instalaciones utilizadas para la producción de armas. El objetivo de la destrucción de estas instalaciones era obstaculizar gravemente la transferencia de armas de Irán a Hezbollah y otros grupos a través de Siria. Los recientes ataques de Israel contra Siria podrían cambiar el equilibrio regional y señalar la presencia militar de Irán en la región. En cambio, el sistema de túneles subterráneos de Hezbollah ofrece mayor protección. Estos túneles, similares a los utilizados por Hamás en la Franja de Gaza, ofrecen a los militantes un lugar donde almacenar municiones y armas mientras resisten los ataques enemigos. Sin embargo, la inteligencia israelí es capaz de detectar estas estructuras ocultas, independientemente de cómo estén disimuladas.
Recientemente, durante unas operaciones de las FDI, se descubrió un túnel de Hezbolá en el sur del Líbano, cerca del territorio israelí. Las fuerzas de seguridad demolieron el túnel, situado a unos 10 metros de Sarit. El túnel fue excavado en los 2 últimos años y se calcula que tiene unos 20 metros de longitud. Las fuerzas especiales de las FDI documentaron el túnel con gran precisión. El registro reveló la presencia de misiles antitanque, explosivos y diversas armas en su interior. El objetivo de los esfuerzos de recopilación de datos de las FDI es desmantelar la infraestructura subterránea de Hezbolá para prevenir posibles ataques. Estos ataques israelíes han hecho que Hezbolá sea prácticamente incapaz de responder, al no poder eludir ya a las fuerzas de las FDI. Hezbolá está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre el cese de las operaciones. Para lograr el cese de las operaciones en el Líbano, los dirigentes de Hezbolá ya no exigen el cese de operaciones en Gaza. Los dirigentes de Hezbolá han declarado en repetidas ocasiones que no dejarán de lanzar misiles desde la frontera libanesa hasta que Israel ponga fin al conflicto en Gaza. Esto se produjo tras el lanzamiento de misiles el 7 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara a Israel. Sin embargo, el líder adjunto de Hezbolá, Naim Qassem, disolvió esta coalición y prometió seguir apoyando a Hamás y a los palestinos en su guerra contra Israel. Según informes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá el miércoles una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para hablar de las estrategias de represalia de Israel tras el ataque con misiles balísticos de Irán el 1 de octubre. La oficina de Netanyahu dijo en un comunicado que el primer ministro se reunirá por teléfono para discutir las estrategias de Israel en respuesta a dicho ataque. Esto se produce en medio de crecientes informes en Washington sobre la insistencia de Jerusalén en revelar detalles de sus intenciones. Oriente Próximo y Estados Unidos están pendientes de la respuesta de Israel al lanzamiento por Teherán de casi 200 misiles balísticos la semana pasada, y temen que sea exagerada. El miércoles, el Wall Street Journal informó que, a pesar de los intentos de Israel por suavizar su postura pidiendo a Teherán que se abstenga de atacar sus instalaciones nucleares y petrolíferas, no ha revelado completamente sus planes a Estados Unidos, lo que deja en duda a sus aliados. Funcionarios estadounidenses familiarizados con la situación afirmaron que las últimas medidas adoptadas por Israel contra el grupo terrorista Hezbolá, que llegaron de forma inesperada tras acontecimientos como el asesinato del líder del grupo, Hassan Nasrallah, han avivado el creciente resentimiento en Washington. El 27 de septiembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, mantuvieron una intensa discusión sobre la falta de comunicación entre ambos países. Sin embargo, dado que un asesor de Netanyahu declaró a Axios que el primer ministro solo informará a Biden cuando se haya alcanzado una solución, podría ser demasiado tarde para convencer a Israel de que se centre en áreas especialmente sensibles. En los casi 50 días transcurridos desde finales de septiembre, Biden y sus asesores han considerado la opción de una llamada telefónica con Netanyahu. Esta llamada telefónica se produce en un momento de escalada de tensiones por la gestión de Netanyahu del conflicto contra Hamás en Gaza y la percepción de Netanyahu de que no existe una estrategia estadounidense clara para poner fin al conflicto. Dado el desacuerdo entre Biden y Netanyahu, Gallant, considerado una voz moderada, se ha convertido en el principal contacto de la administración estadounidense en el gobierno israelí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.